Buenos días para todos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en sintonía. Gracias por acompañarme en estas reflexiones. Es una bendición poder compartir con ustedes este tiempo y sobre todo la bendición de estudiar las escrituras, que es maravilloso, súper maravilloso. Eh, Sin más preámbulo, entremos en materia. Gracias a todos los que se conectan, gracias a todos los que lo miran con posteridad y sobre todo gracias por compartirlo con otros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que seas tú, Dios Todopoderoso, obrando en nuestras vidas con un gran poder y que tu palabra, Señor, traspase lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, justicia y juicio para la gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y lo hacemos desde el versículo 18 hasta el versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Recuerde, yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Si usted desea seguir la lectura con esta versión y si no, pues con la que usted prefiera. Versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de él. Amén. Mm, no sé si usted lo ha visto o tal vez lo recuerda, pero hace unos años hablar acerca de Jesús abiertamente eh, era algo como un tabú. Una persona distinta a un cura no podía hablar de Jesús. No un cura, una monja, un religioso. Y si lo hacía lo acusaban de loco. Había aquí un tema en donde decían que si se leía la Biblia era que estaba loco. Y si usted mira el desarrollo de la iglesia cristiana evangélica en Colombia, estoy hablando de la particularidad. Eh, Solamente hasta finales del siglo pasado fue que realmente hubo una apertura con el tema de la modificación de la carta política. ¿Sí? Antes, la carta política decía que la religión oficial era la religión católica y no daba lugar a que otros grupos de denominación cristiana tuvieran una apertura. ¿Sí? La carta del 86 no era tan abierta con ese tema. ¿Sí? De hecho, la entrada por gracia del Señor de las iglesias cristianas se debió más a un tema político, porque estaban de turno los que
estaban en contra de la Iglesia Católica y entonces permitían ciertas cosas que por un tema de convicción. ¿Esto qué nos muestra para poderlo contextualizar? Así como Jesús dijo, todo aquel que es seguidor de Cristo va a ser perseguido en una u otra manera. Lo pongo en un contexto grande, pero si usted lo mira hoy en día, todo aquel que dice que sigue a Cristo, en cierta manera sufre persecución. Lo rechazan, le hacen el feo. Por eso es que hay una crisis en la iglesia actual, porque la iglesia actual, para no sentir ese rechazo, se ha querido acomodar al mundo. Y eso no es a lo que nos llama el Señor Jesús. Si nosotros miramos la historia de la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo ha sido perseguida desde el principio, desde el principio. El Señor Jesús murió perseguido por los judíos, por los que eran de su pueblo, acusado de sedición, de un delito que no había cometido. Y desde ahí los judíos se dedicaron a infamar su nombre y a infamar el nombre de sus seguidores. Primero los persiguieron en Judea, y eso está documentado en el libro de los Hechos. Eran perseguidos, por ello murió Esteban como mártir. Luego muestra cómo Saulo los perseguía y solicitaba cartas a los principales para poderlos perseguir. Lo que no se nos documenta con exactitud, pero sí se deja ver, es que Saulo perseguía a estos hombres y los mandaba a la cárcel y los hacía incluso ejecutar. Podía haber matado con sus manos personas, pero después Dios transforma esa persecución en un instrumento para su gloria, y es cuando Saulo es transformado en el apóstol de los gentiles más conocido como Pablo. Vemos que en la primera persecución desatada en Judea conllevó a la muerte del hermano de Jesús, de Santiago. Eso está también documentado en el libro de los Hechos. Pedro fue encarcelado, que posteriormente milagrosamente Dios lo sacó. Tuvieron que dispersarse de Judea, esto los obligó a dispersarse de Judea para salir. En Roma sufrieron persecución también, porque el cristiano solamente acepta a un Señor, el Jesucristo. Y los cristianos eran una bomba de tiempo para un imperio cuya unidad se basaba en el culto al emperador. Entonces, claro, llegaban unos locos que no se arrodillaban ante el emperador como un dios, lo respetaban como gobernante, pero no lo adoraban como un dios. Entonces eran unos tendenciosos, unos rebeldes, unos sediciosos, y por esto fueron perseguidos. Y en esa persecución los acusaron de cualquier cantidad de infamias. Los acusaron de caníbales, los acusaron de lujuriosos, porque como los cristianos se reunían y tenían comunión entre ellos, entonces decían que en esas reuniones lo que hacían era orgías. Como dice el dicho por ahí, el que las usa las imagina, porque los romanos sí que les fascinaba esa vaina. Los acusaban de canibalismo porque tenían la figura en la cena de decir que partían el cuerpo y bebían la copa de la sangre del Señor, pero pues obviamente los símbolos de la cena son símbolos, pero como utilizaban esa frase, entonces los que la oían a simple escucha pensaban que era que estaban comiendo gente, eran caníbales. Y así los acusaban de muchas cosas y durante mucho tiempo fueron perseguidos en el imperio. Cuando finalmente Constantino declara oficial la religión cristiana y nace la religión católica, ¿cierto? Se vuelve una cuestión política. Entonces, digamos que esa iglesia naciente se empezó a acomodar al mundo y ahí perdió el norte.
perdió el norte. Pero todos aquellos que se levantaban proclamando la verdad de Cristo eran perseguidos por esa nueva iglesia, por ese nuevo orden, ese nuevo sistema que se había acomodado al mundo, diciendo que iba en nombre de Cristo, pero realmente acomodó al mundo. Entonces muchos fueron perseguidos y lo vemos en el siglo XVI cuando surgió la Reforma. Lutero fue perseguido. Eh, Muchos de los reformadores fueron perseguidos. Véase en Inglaterra, muchos fueron perseguidos, fueron torturados, fueron quemados. Mm. Y particularmente en nuestro medio, muchos de los que profesaban la reforma eran perseguidos y eran expuestos a la Inquisición. A una misma ciencia fue expuesta a la Inquisición. Pero esto no nos sorprende, no nos sorprende, porque Jesús dijo que así como lo habían infamado a él, el mundo iba a infamar a aquellos que profesaban seguirle, aquellos que le seguían. Entonces, con esta reflexión le quiero decir, usted no espere que si usted se convierte en cristiano le va a llegar plata, dinero, prosperidad y todo el mundo lo va a amar. Eso es una mentira y es una falacia. Y si alguien te está diciendo eso, corre por favor de ese lugar, huye de esa persona. Eso es una falacia. En el mundo tenemos aflicción, pero debemos confiar porque Cristo venció al mundo. Cristo venció al mundo. ¿Mm? Y Él es nuestro mayor ejemplo. Y Él vino como Señor y Salvador y se mostró a su pueblo y su pueblo lo rechazó. ¿Cuánto más nosotros vamos a ser rechazados si, si proclamamos el nombre de Cristo? Así como muchos van a recibir ese nombre maravilloso, otros lo van a rechazar. Y va a haber persecución y va a haber... Entonces no es ilógico pensarlo. Como te digo, si tú estás pensando o alguien te dice, no, mira, Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida y tu vida va a cambiar y vas a caminar entre rosas y vas a ser próspero y vas a ser bendecido, eso es mentira. Eso es mentira. Con Cristo viene la paz al corazón, pero eso va a traer conmoción en todo tu mundo alrededor. Todos los que te conocen va a pasar dos cosas. O van a decir, oh, yo quiero ser como esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué le cambió? O van a decir, este es un loco fanático. Get out of my life. Mejor te saco de mi vida porque eres un loco fanático. O te van a decir, o van a querer ser como tú y van a poder ver a Cristo a través de tu testimonio, o te van a decir loco. Y en la mayoría de los casos el mundo te va a decir loco. Porque para el mundo esta palabra, esta predicación es locura. Es locura. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un sistema diferente. El mundo tiene un sistema diferente. Mire lo que dice el pasaje. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Por qué el mundo odia a Cristo? La pregunta. ¿Por qué lo odia? Sencillo, porque Cristo expone al mundo como es. Expone la porquería del mundo. El mundo es el sistema en el cual estamos rodeados, que está manipulado por el pecado, que está esclavo del pecado. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo viene, cuando Jesús viene y muestra la maldad del mundo, de una humanidad que odia a Dios con todas sus fuerzas y que no quiere ni puede buscarle, el mundo lo odia, el mundo lo persigue, se escandaliza. Por eso es que el evangelio es escandaloso y es locura.
¿Cómo es posible que debamos perdonar a alguien que ha hecho mal si efectivamente es malo? ¿Cómo debemos compartir con otro lo que yo me gané con el sudor de mi frente? ¿Por qué yo tengo que darle a alguien de comer que trabaje? No sea vago. Trabajen vagos. ¿Por qué tengo que mostrar misericordia con otros cuando conmigo nadie muestra misericordia? ¿Por qué tengo que tener compasión de una mujer sola con hijos, verdad? Pudiéndola ayudar, como diría alguien, perdónenme la expresión y por favor me excusan, para que abrió las patas. Eso lo van a decir. Y eso es lo que el mundo nos enseña a nosotros. Y eso es lo que nosotros pensamos, porque nuestro corazón está podrido. Mientras aplaudimos a un personaje que sale en público porque dice que es feliz con su marido, estoy hablando de un hombre, hombre con hombre, y el mundo lo aplaude y dice, oh, qué maravilloso, que viva el amor, ay, lo importante es la familia. Cuando llega un esposo con su esposa y sus hijos y defienden su postura como familia y sociedad, entonces le dicen que es un retrógrado. El mundo llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso odia a Cristo, porque Cristo expone la maldad del mundo y dice, esto es malo, esto es perverso. ¿A ustedes les parece mejor ver a una pareja de hombres, dos hombres o dos mujeres casarse y la excusa es que viva el amor? Y entonces, oh, que viva el amor y entonces el amor es lo más bonito. Cuando realmente ese no es el diseño de Dios y va en contra de lo establecido en la palabra de Dios. Aquí me pueden tildar de homofóbico, me pueden tildar de lo que sea, pero yo solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. Entonces, claro, cuando Jesús dice, mire, tomar es malo, matar es malo, robar es malo, eh, vivir para nuestros propios intereses no es lo que el Padre quiere, eso no es lo que el Padre hace. Y Jesús lo condena a través del Evangelio. Les dice, ustedes son esclavos de su pecado porque ustedes viven para eso. Entonces, eso no está bien. Eso hay que callarlo. Todas esas voces hay que apagarlas de alguna manera. Y por eso es que o se persigue a la iglesia o la iglesia se deja seducir por el mundo y se acomoda. Y por eso es que a veces tú ves predicaciones en donde no se dice el evangelio como es y se expone esta verdad, sino se empieza a darle, eh, ¿cómo lo digo? Como paliativos al corazón. Y entonces empiezan a arrullar el corazón del hombre. Y entonces, en lugar de decirte, tu condición es una condición depravada y necesitas con urgencia arrepentirte porque de lo contrario te condenarás eternamente, se ponen a decirle a la gente cosas como, tú eres un campeón, tú eres lo mejor de lo mejor, Dios tiene un plan maravilloso para ti, busca a Dios y verás cómo Él te va a remontar a las alturas inmensas. Eh, Descansa en Dios y Dios te va a multiplicar al 100 por 1, pacte aquí, de plata acá y verá cómo Dios lo multiplica. Busca en tu corazón y vas a darte cuenta que ahí hay cosas buenas, hay cosas excelentes que le puedes dar. Entonces, camuflan el mensaje de Dios para solamente satisfacer el ego del hombre. Y eso no es así. La verdadera iglesia es una iglesia perseguida. Qué contradictorio, ¿no? Vivimos en un mundo donde decimos que hay libertades, donde
el pregón o la supremacía de los derechos se basa en las libertades, las libertades individuales y colectivas. Pero realmente esas libertades individuales y colectivas, en algunos casos, lo que simplemente hacen es excusar el libertinaje del hombre. La verdadera libertad se encuentra en Cristo. No hay otra libertad. Por eso Cristo dice, ya no forman ustedes parte de este mundo. Yo los elegí para que salieran y por eso el mundo los odia. Y Jesús pone una vara bien alta. Recuerdan que les dije que el esclavo no es superior al amo. Entonces, así como me persiguen a mí, los van a perseguir a ustedes. No pretendan que a mí me persiguieron y a ustedes no. Si ustedes son mis seguidores, a ustedes también los van a perseguir. Tal vez no los metan a la cárcel. Estamos hablando del mundo occidental. Entonces, ¿cómo van a meter a la cárcel a alguien por decir lo que piensa? Sí pasa, en los regímenes extremos, en los regímenes comunistas, donde te ponen un adoctrinamiento de ideología, pero en los regímenes democráticos puede que no te metan a la cárcel, pero la sociedad te empieza a vetar. Entonces, pongo el ejemplo, al ejemplo de las parejas homosexuales. Si tú en la calle dices públicamente que, que dos hombres no pueden casarse, no deben casarse, que eso no es correcto porque ante Dios eso no es correcto. La homosexualidad es un pecado, no es genético. Sí, así como lo estoy haciendo yo públicamente, me van a empezar a tildar de homofóbico, de retrógrado, de racista. Y yo estoy seguro que más de uno me va a comentar esto acá, lo cual agradezco mucho. Agradezco muchísimo sus comentarios y se puede abrir una maravillosa discusión acerca de todo esto, a la cual responderé si el favor de Dios me lo permite a través de las escrituras. Pero entonces cuando sale esto, la sociedad te va a condenar a ti. Y si tú promueves a la familia hombre, mujer, constituida por Dios, te van a decir que tú eres un retrógrado, que existen otras alternativas de amor. O por ejemplo con el aborto, que es un tema más delicado. El aborto es un homicidio. El aborto es un homicidio. Tú estás tomando el lugar de Dios y disponiendo de una vida. Porque Dios es el que entreteje esa vida. Desde el mismo momento en que se da la concepción. Y Dios la entreteje y Dios tiene un propósito para esa vida. Y si tú tomas la decisión de abortar, estás tomando el lugar de Dios como dador de vida, como dador y como el único dueño de las vidas. Tú no eres dueño de esa vida. Tú no eres dueña de esa vida. Es Dios. Y si tú la sacas, y entonces me dan añitos, ay no, pero es que a esa persona la violaron, ¿por qué? Ella tiene derecho también a no tener ese trauma, además eso que está ahí todavía no es vida, solamente es vida hasta que nace, antes es un embrión, eso son células. Entonces mientras una mujer que aborta es una mujer valiente, más allá de las circunstancias, no estoy juzgando, estoy poniendo simplemente delante del estándar de Dios, que dirían, el mundo diría, esa mujer es una mujer valiente porque abortó y tuvo su dignidad por encima de tener que soportar el lastre o la marca de una violación o de un tema que le hubiera pasado, ¿cierto? Lo que sea. Si la mujer decide tener a su hijo, le van a decir, usted se lo buscó. Si la mujer decide tener su hijo y si está sola y le toca bregar y le toca salir adelante con ese niño, a pesar de las dificultades, van a decir, usted se lo buscó. ¿Mm? Por favor. ¿Se ve cómo el mundo ha volteado las prioridades? Por eso el mundo persigue a los cristianos.
Cuando el cristiano sienta su posición conforme a las escrituras y conforme a la verdad, el mundo lo persigue. Y el mundo lo rechaza. Y adicionalmente el mundo se condena. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido, pues las posiciones se podrían debatir, pero como Jesús vino y puso su estándar, no hay excusa. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida y el que no haya sido condenado. Eso es claro. Eso es claro. Y aunque Jesús vino, se mostró señales, milagros y mostró al Padre, el mundo no le conoció y no le creyó. No le creyó y el mundo no le cree porque el mundo aborrece a Dios. El mundo detesta a Dios y no quiere ni puede buscarle. ¿Mm? El pecado del corazón del hombre y Satanás avivando el fuego del pecado hacen que no haya el más mínimo sentimiento de buscar a Dios y por el contrario se quiera perseguir a la iglesia. Vuelvo con un ejemplo histórico. 1517 y anteriores. Estamos en el Renacimiento. Mire usted y dígame si alguno de los papas del Renacimiento tuvo tan siquiera una muestra de piedad. Lea. Le voy a poner un ejemplo bien bacano para que lea en su casa. Alejandro VI. Alejandro Borgia. Va, búsqueme la joya. Búsqueme esa joya y dígame si eso es un ejemplo de piedad. Un tipo que se lucró a costa de su investidura. Un tipo que, a pesar de ser el obispo de Roma, el superior a todos, era un tipo que tenía una vida licenciosa, una vida vulgar, una vida, ¿cómo lo pongo? Desenfrenada, la palabra, y que privilegió su poder político sobre su poder espiritual. Él no tenía ni siquiera un atisbo de ser un pastor, de ser el pastor de una grey. Era un hábil político, pero no era un pastor. Era un hábil político y este señor eh, buscó que sus hijos tuvieran lugares de privilegio. Se decía que incluso hubo relaciones incestuosas con su hija Lucrecia. ¿Sí? Entonces, un tema muy complejo. Sus sucesores no fueron mejores. Julio II. Eh, recuerdo otro nombre. Pablo III. Se me olvida el nombre. Varios nombres. Me recuerdo mucho Julio II, que también era el que financió la Capilla Sistina. Era un político, no eran pastores, no eran personas dedicadas a la palabra de Dios, sino eran políticos y estaban buscando era su riqueza. Y cuando llega un monje agustino alemán que llevaba años en el seminario, años en el monasterio, mortificándose pensando que algún día iba a morir y no iba a poder llegar ante Dios porque su pecado lo iba a condenar, y se encuentra con Romanos 3 y redescubre, porque siempre ha existido, la doctrina de la justificación, donde somos salvos por gracia. Y llega este hombre y empieza a publicar sus tesis en donde él espera de todo corazón que la iglesia se arrepienta y se vuelva de sus caminos, y le escribe incluso al papa de esa época, a León X, diciéndole, venga, mire tal cosa.
y lo que hace es rechazarlo de plano y condenarlo como hereje. Por interpretar las escrituras como Dios dice que deben de interpretarse. Ya ve usted cómo el mundo persigue a los que son de Cristo. Y este monje fue condenado y perseguido. Por gracia de Dios no fue quemado, porque hasta el mismo emperador lo persiguió. Logró logró tal animadversión entre la clase dirigente, incluyendo el Papa y el emperador Carlos V, que este hombre tuvo que huir. Pero por gracia de Dios pudo predicar el Evangelio y pudo traducir la Biblia al alemán y que la gente común pudiera ver la palabra. Pero el mundo persigue sin atisbo de nada cuando es denunciado. Sin la más mínima misericordia te van a perseguir si tú denuncias el pecado. Si tú te levantas y comienzas a vivir una vida que glorifique a Dios, te van a perseguir, va a empezar tu familia. Va a ser la primera que te va a cerrar las puertas. Y te van a decir, uy, ya se volvió loco usted. Se volvió angélico, se volvió loco. ¿Mm? Pero mire qué promesa tan maravillosa da al final de este capítulo. Te van a perseguir, sí, si tú tomas la decisión de seguir al Señor, si tú tomas la decisión de ver a Cristo como Señor y Salvador y de reconocerle, si tú reconoces que has vivido una vida de pecado, que has vivido una vida en contra de Dios todo este tiempo y decides seguir la cruz de Cristo y decides creer por gracia de Dios, porque esto no es porque tú de pronto te levantaste y dijiste que lo vas a hacer, sino por gracia de Dios que trajo convicción de pecado a tu vida y decides ver a Cristo y depositar tu fe en su obra, no en tus méritos, sino en los méritos de Él, hay una promesa maravillosa y es la del versículo 26. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, al Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo vendrá, estará contigo y testificará del Padre. Entonces tú serás testimonio andante de la obra de Dios. Así el mundo te persiga, tú serás testimonio de la obra de Dios. Porque el Espíritu Santo estará contigo. ¿Ok? Querido amigo, querida amiga que me escuchas tal vez por primera vez o que me has venido escuchando y aún te preguntas qué debes hacer. Sencillo, cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y corre a Cristo que te abrazará con amor. No esperes que la gente te alabe por esto, pero ten ánimo, porque Cristo estará contigo. El Espíritu Santo estará contigo y te acompañará en tu caminar. Y aunque te persigan, aunque te acosen en tu familia, en tu trabajo, te hagan el feo por decir que eres cristiano y por tus posiciones, porque las posiciones del Evangelio incomodan al mundo, aunque tú te vuelvas una piedra en el zapato, ten confianza, porque Cristo está contigo y Cristo derramará su amor y te lo hará sentir a través de su Espíritu. Qué maravilloso. El mundo odia a los seguidores de Cristo. El mundo odia a los que siguen a Jesús. Algo bien importante que debemos aprender es que nosotros, los que decimos seguir a Cristo, no debemos acomodarnos al mundo y es un error grandísimo que se presenta en la actualidad, la iglesia queriéndose acomodar al mundo.
Entonces, ay, no, que es que está de moda tal cosa. Entonces, ay, sí, hagamos lo mismo para que la gente no se vaya. No, para que la gente esté con nosotros. No, nuestra premisa debe ser predicar a Cristo y su palabra. Nuestra premisa debe ser vivir como Cristo. No parecernos al mundo, no querer vivir como viven los demás, sino querer vivir como Cristo vivió. Querido amigo, querida amiga que me escuchas por primera vez, esa es la premisa del cristiano. Y ese debe ser el testimonio del cristiano. Vivir como Cristo vivió. Y si tú quieres vivir como Cristo vivió, desecha tus pecados y corre a Cristo. Corre a la cruz de Cristo. Él coloca la fe para que mires a Cristo y deseches tu pecado y vivas como Él vivió. Para que no te conformes, para que no nos conformemos a lo que el mundo nos ofrece, que es basura. El mundo nos ofrece solo basura, porquería todos los días. Y nosotros muchas veces no la comemos sin chistar. Rico, qué rico. Nos parece rico. Rico lo que vemos, rico lo que oímos. Entonces, que el fin justifica los medios. Bien, el vivo vive el bobo. ¿Qué hacemos? Rico. Nos atiborran de cuanta novela, cuanta serie, cuanta cosa y en donde se hace apología a la violencia, apología al sexo, apología a las malas costumbres, apología a la maldad. Y está bien, son solo novelas, pero es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Pero la invitación es a que no nos conformemos con esa porquería, sino que disfrutemos la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es que andemos como Cristo. ¿Mm? ¿Nos van a perseguir? Sí. ¿Nuestra familia nos va a hacer el feo? Sí. Pero yo prefiero 1000 veces caminar con Cristo a tener el aplauso de la gente. Y esa es una convicción que debemos tener y me incluyo, porque muchas veces he caído en eso. Me incluyo y lo digo acá. Acá, yo soy el primero que he caído en eso, en querer tener la aprobación de la gente y por tener la aprobación de la gente hago cosas que no son. Hago cosas que no debo. Me amoldo a ellos. Me amoldo a la gente. Cuando yo debería era tener mi posición firme en Cristo. Siempre. Yo lo he hecho. A mí me ha pasado y yo le pido perdón al Señor por eso. Nuestra naturaleza es tender a moldarnos como los demás. Pero lo que Cristo nos llama en esta mañana es, mírenme a mí, mírenme a mí, caminen conmigo. Yo les doy al Espíritu Santo. Crean en mi evangelio, desechen sus malos caminos, permitan que yo los sane y caminen conmigo, a pesar de las contrariedades, a pesar de que el mundo se les venga encima, porque lo que yo les digo son palabras de vida. Queridos amigos, gracias, Dios los bendiga, yo los bendigo, saludo a todos los que puedan estar conectados en esta mañana. Muchas bendiciones para todos. Les deseo que este día sea un día bendecido para ustedes y pido al Señor que esta palabra traspase nuestro corazón, que traspase tu vida y mi vida y traiga arrepentimiento y convicción de pecado para que podamos vivir una vida conforme a lo que Cristo vivió. Él es nuestro ejemplo. Y que el mundo nos va a perseguir, sí. Como les decía, muy probablemente si alguien va a ver este video y tiene posiciones acerca de los temas que hablé, me va a escribir, me va a debatir, tal vez. Es normal, pero como les dije, yo creo lo que Cristo dice en su palabra. Y eso me hace feliz. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Feliz mañana. Aquí un amigo quiere saludar también y despedirse. Amigo, despídete de todos los que nos están viendo, de los que nos van a ver después. Pero póngase frente a la cámara, hombre.
Chao. Mira, mira allá. Aquí va la bolita. Diles chao. Chao. Bendiciones para todos. Feliz mañana. Chao.